Pero cuando yo estoy estimulando es una estimulación externa, o sea, yo estoy estimulando. Pero la célula cardíaca no necesita que lo estimule. La célula misma genera su propio estímulo. A eso se llama automatismo. ¿Ya? Entonces, una de las propiedades de las células del corazón es el automatismo. ¿Por qué es importante el automatismo? Porque genera su propio impulso, digamos, genera su propio estímulo. Y una célula que ha generado su propio estímulo, este impulso que ha generado puede transmitirlo a las demás células. Esa es otra propiedad. Conductividad. ¿Ya? Lo muy importante es, las células del miocardio tienen una propiedad que es muy importante, que es el automatismo, capacidad de la célula de generar su propio impulso, su propio estímulo. Y una vez producido un impulso, ese impulso puede ser transmitido a las demás células. Conductividad. Entonces, dentro del corazón, las células que tienen esta función automática tendrán el mismo nivel, el mismo grado, digamos, de automatismo. No, hay grupos celulares que tienen más elaborado el automatismo. Y estas células en conjunto forman lo que se llama el sistema éxito conductor. Dentro del sistema éxito conductor, también las células tendrán la función automática del mismo grado. No. Dentro del sistema éxito conductor hay grupos celulares que tienen más elaborada la función automática. Y las células que tienen más elaborada la función automática, ¿de qué parte son? Del nodo sinusal. Por eso que el nodo sinusal es el que comanda. Entonces, las células más automáticas están en el nodo sinusal. ¿En razón a qué son automáticas estas células? Ahora lo vamos a ver. ¿En razón a qué? Una vez que una célula automática ha generado un impulso, este impulso puede ser conducido a todo el corazón. ¿Y qué vamos a obtener como respuesta? La contractividad, porque eso es el principal objetivo, ¿no? Entonces, teniendo y habiendo fijado esto, automatismo, generación del impulso y conductividad. Esto que se ha generado el impulso y se ha transmitido es una corriente eléctrica, obviamente. ¿Esta corriente eléctrica puede ser detectada en la superficie corporal? Sí. ¿Quién lo va a detectar? Los electrocardiólogos. ¿Qué hacen los electrocardiólogos? Registran esa señal eléctrica. Como es muy chiquita, muy pequeñita, entonces el electrocardiógrafo tiene que tener ciertas propiedades, que es amplificar, filtrar, ¿no? Esta señal eléctrica y poder registrar esta señal eléctrica. ¿Y cómo lo registra? Lo va a registrar, ¿no?, por medio de unas señales que nosotros lo conocemos como ondas, ¿no? ¿Y cuáles esas ondas? ¿Cómo se llaman esas ondas? Es el complejo que nosotros como P, Q, R, S, I, T. ¿No? Entonces, lo que yo estoy obteniendo con el electrocardiógrafo es registrar la señal eléctrica desde su formación y su conductividad. Cuando se genera el impulso eléctrico, las células se despolarizan, ¿no? ¿No es así? Y cuando después de la despolarización se repolarizan. Ambos generan corrientes, digamos, ondas. Sí, ambos generan ondas. Entonces, en el complejo lo que vamos a tener es despolarización y repolarización. Ondas de despolarización y de repolarización. ¿Está bien? Entonces vamos a seguir. Vamos a ver. Entonces, la señal eléctrica que yo he detectado y lo he registrado en forma gráfica es lo que voy a obtener con la electrocardiografía. Entonces, el trazado que tengo ya no es ya pues el electrocardiógrafo, ¿no? Es el electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es un registro gráfico de los potenciales eléctricos producidos en relación con el latido cardíaco. Generada, dice, por un conjunto de células cardíacas generadas, ¿no?, o sea, desde su origen, y que han sido recogidas en la superficie corporal. Muy bien. La formación del impulso, dice, en el sistema éxito conductor y su conducción generan corrientes eléctricas que son muy chiquitas, débiles, son pequeñitas,
que se diseminan por todo el cuerpo. ¿Y quiénes son los que detectan esta señal eléctrica? Los electrodos, nosotros que ubicamos, ¿no? Los electrodos puestos en diversas posiciones del cuerpo y conectadas a un instrumento, en este caso a un electrocardiógrafo, vamos a obtener un trazado de la corriente eléctrica. Es un trazado que es característico, es un conjunto de ondas y líneas, que nosotros ya le hemos puesto el nombre, como que lo conocemos como un complejo. ¿Ya? El registro de las variaciones del potencial eléctrico desde el ciclo cardíaco produce las ondas características del electrocardiograma. ¿Cómo se genera? Primero se forma pues el impulso, se genera el impulso. En el marcapaso primario, que es el más importante, es el nodo sinusal. Este se transmite, ¿no?, a través del sistema, de un sistema de conducción, pues, de un sistema de conducción, activando, o sea, despolarizando las células, tanto del miocardio auricular como ventricular, y después del cual vendrá la recuperación. O sea, el tratar de la célula de regresar a su estado basal previo. ¿No? Una célula que está en reposo, pues lo que llamamos estado de reposo, ¿no? Pero ¿cómo se genera esa corriente eléctrica? ¿Cómo es que se genera el impulso, digamos? Todo parte a partir de una célula. Una célula que está en un medio iónico. ¿Qué quiere decir medio iónico? Que hay iones fuera y iones intra. Los iones tienen carga, los extra y los intra. Cuando la célula está en reposo, hay una diferencia de corriente, una diferencia de carga, digamos. Tienen una carga y tienen otra carga. Esa diferencia de carga se llama gradiente iónica, que ustedes ya conocen, alguna vez lo han escuchado. Es una gradiente de reposo. ¿Ya? Ahí está el medio iónico, hay iones intra y extracelular. Ahora, por una serie de situaciones y una serie de cosas que ocurren, estos iones pueden entrar o pueden salir. Y la gradiente que está en reposo puede alterarse. De manera tal que si entran corrientes al interior, el interior va a empezar a ganar carga. Va a aumentar su carga y esa carga, al llegar a un punto que se llama umbral, va a desencadenar un potencial de acción. ¿No? Entonces, aquí tenemos que esa gradiente en reposo es menos 90 milivoltios, incluso más o menos eso es lo establecido, ¿no? Pero en cualquier situación que altere las concentraciones iónicas, también va a alterarse esta gradiente, ¿no? Entonces, dependiendo de una serie de elementos, de situaciones que ocurren, esta permeabilidad de los iones puede verse afectada, digamos, ¿no? Entonces, entran cargas positivas al interior, va a aumentar su carga, llega a un umbral, punto que se llama umbral, y desencadena un potencial de acción. ¿Ya? El estado de progresión está de la membrana de la célula miocardio contractil, se da en periodo diastólico. El potencial de reposo transmembrana es menos 90 milivoltios aproximadamente. Acción, dice, de un estímulo que cambia la permeabilidad de la pared celular para los diferentes iones, altera esta gradiente, ¿no? Las cargas positivas se desplazan hacia la célula, neutralizando las cargas negativas, y al alcanzar el umbral, desencadena un potencial de acción. ¿Ese potencial de acción es similar en todas las células? No. Por eso dice ahí, el trazo es diferente para los diversos tipos de células cardíacas. Las células más automáticas, su trazado del potencial va a ser diferente a las células menos automáticas. ¿Por qué? ¿En razón a qué? En razón precisamente a su propiedad automática. Cuando nosotros tenemos esto, las cargas que están ingresando llegan al umbral, al punto que se llama umbral, y desencadenan un potencial de acción. Se despolariza la célula y la célula nuevamente trata de regresar al estado basal. Entonces se despolariza y nuevamente empieza a repolarizarse. ¿Ya? Ustedes ya lo conocen esto. Y el trazado va a ser diferente en los diversos elementos del sistema excitoconductor.
¿En cuál es el más diferente? El nodo sinusal. Ustedes lo ven. En razón de que, ¿cuál es lo que los hace muy diferentes? La fase 4, si ustedes lo ven. Esta es la fase 4. Las células menos automáticas es una línea recta y las células más automáticas no es una línea recta, es una pendiente. ¿Qué quiere decir? Que la célula se ha despolarizado, se ha repolarizado y comienza a despolarizarse casi de inmediato. Entonces, esa fase que se llama despolarización, apenas se ha repolarizado, se despolariza, se llama despolarización diastólica espontánea. Esto es lo que le confiere el automatismo. O sea, estas células prácticamente no tienen recursos. Entonces, se despolariza y repolariza. Se despolariza y repolariza, ¿no? En cambio, las otras células que son menos automáticas, se despolariza, se repolariza y todavía reposa. Se despolariza, se repolariza y todavía reposa. Pero las células, la más automática, no descansa. Se despolariza, se repolariza, se despolariza y nada más. Entonces, esa despolarización es una pendiente. Esa pendiente se llama fase de despolarización diastólica espontánea. Lo que le da el automatismo a estas células. ¿Ya? Entonces, yo obtengo un potencial de acción y su despolarización y su repolarización, por ejemplo, del ventrículo, va a coincidir con ¿qué? Con lo que voy a obtener en el electrocardiograma. Tengo un potencial de acción ventricular y me coincide con un complejo QRSI. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo con el electrocardiógrafo? Un trazado que coincide o que es un potencial de acción con todas sus fases. Si fuese el potencial de acción de la aurícula, entonces eso coincidiría con la PR, todo. Coincide con el QRS, entonces ese potencial de acción es de ventrículo. Entonces, cuando yo estoy observando esto de acá en el electrocardiograma, no es más que esto. ¿Ya? Las ondas características que voy a obtener es lo que ustedes ya conocen como el T, QRS y T. Y cada porción del electrocardiograma, en este caso, del trazado, va a coincidir desde su inicio del impulso y su conducción por todo el miocardio. Entonces, ahí ustedes lo ven ahí. Nodo sinusal, obviamente el nodo sinusal comienza pues mucho antes, ¿no?, que la onda P. Después conducción del nodo sinusal a la aurícula, de ahí viene después despolarización auricular, etcétera, etcétera. Todas las fases, ¿no? Todas las fases. Ese trazado que me está indicando, formación del impulso y su conducción del impulso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo mido en altura, estaré midiendo la fuerza del impulso, la amplitud del impulso. Y si yo mido así, de largo, ¿qué estoy midiendo? Tiempo. Si tengo un segmento largo, ¿qué me indica? Que la conducción está más lenta. Si yo tengo masa grande, quiere decir que el impulso es más grande, más potente. Probablemente haya mayor masa. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero que capten bien. Cuando ustedes ven un electrocardiógrafo, están desde que se inicia el impulso y su conducción. Si es demasiado largo, quiere decir que hay un disturbio en la conducción. Si hay un complejo muy alto, por ejemplo, tenemos una onda P muy grande, probablemente la aurícula esté crecida, pues, porque hay mayor masa, mayor tamaño de la onda. ¿Ya? Entonces, ustedes ven ahí, en relación al complejo, lo que ocurre. ¿No es así? Ahora, despolarización auricular
no se ve la repolarización.